Muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es Iván Avisaí Pochi de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto. El día de hoy vengo a presentarles la forma en cómo realizar una conexión a una base de datos de Java a una base de datos como MySQL. Bueno, pues primero que nada, tenemos que crear el archivo que se encargará de realizar la conexión entre nuestro sistema y la base de datos. Primero que nada, se denomina la clase conexión y después realizamos la conexión local, porque pues nuestro sistema está funcionando de manera local. Primero, usamos static connection y lo declaramos como conectar. Free connection driver manager.get y aquí ingresamos la dirección en el cual se aloja nuestra base de datos, lo cual que es por medio de sham. Entonces, en este caso es localhost y el nombre de la base de datos. El usuario, que en este caso es root, y la contraseña que se mantiene vacío debido a que no tenemos una contraseña como tal. Y después se realiza un retorno, pero se imprime un mensaje en dado caso de que al crear, por así decirlo, o al haber un error al realizar la conexión a base de datos, pues imprimimos error en la conexión local. Y después establecemos el código designado para los tres campos establecidos, en este caso, proveedores, productos y categorías, en los cuales se puede insertar, modificar, eliminar la necesidad del usuario. Bueno, en este caso será muy recurrente que tenemos que importar lo que es el archivo de conexión y después las librerías que nos permitirán realizar las consultas necesarias. Y por último, importar el modelo del producto y importar el modelo del proveedor. Bueno, por consiguiente, generamos lo que es el método para guardar un nuevo producto. En este caso, con esas sentencias, lo que se realiza en esta parte es más que nada la conexión, por así decirlo, realizar las consultas hasta cierto punto con la base de datos, en donde el usuario al momento de enviar una información, las consultas lo procesen, en este caso con un insert para poder insertar los valores que el usuario ingrese. En este caso, el nombre, la cantidad del producto, el precio, la descripción, la categoría y el proveedor. Caso contrario, se imprime un error al guardar el producto. Posteriormente, creamos el método para verificar si ya está registrado el producto. Y en este caso, pues se realiza, como ya he dicho, una consulta en donde usamos string SQL, seleccionar nombre y ya de ahí pues se realiza la consulta a la conexión para la base de datos, create statement, crear la excepción y ya después, si la respuesta es correcta, pues mostramos lo que es el producto. O caso contrario, pues ya se realiza un error en la consulta. Y en este caso, error al consultar el producto. ¿A qué se refiere esta parte? En este caso, pues, como el sistema cuenta con un pequeño apartado para lo que viene siendo mostrar los que son los productos, pues el sistema realiza la consulta para verificar qué productos existen actualmente. Realiza la consulta, caso contrario de existir algún producto, pues los muestra. Si no, pues dice que no se encontró nada en la tabla. Y método para actualizar los productos. En este caso, pues aquí lo que se hace es editar según el campo que se seleccione y ya pues se envía de nuevo la modificación a la base de datos para que lo guarde. En este caso, ya sea que el cambio sea en el nombre, en la cantidad, el precio, en la descripción, en la categoría del proveedor o en el estado. En caso contrario de que hagamos algo que no se deba, nos arrojará un error al actualizar el producto, ya sea que utilicemos un código de barras que ya existe o que lo pongamos en un tipo de formato que no es admitido. Y ya de ahí, pues el método para eliminar el proveedor. En este caso, con un delete, bueno, primero se realiza la colección a la base de datos, de ahí con un delete, eh, se busca el producto en cuestión que deseamos borrar y en cuanto el usuario le dé eliminar, eh, aquí se realiza la consulta y ya pues se ejecuta lo que es la secuencia SQL para eliminar el producto. Y aquí pues ya se pasa al controlador. En este caso pues ya es para generar lo que viene siendo el proveedor. En este caso, como ya hemos dicho, se importa la conexión de la base de datos,
las librerías necesarias para hacer las consultas y el modelo del proveedor. Posteriormente creamos la clase proveedor y aquí como dice, vamos a crear el método para guardar un nuevo, un nuevo producto o en este caso el proveedor. En este caso aquí hubo un error, es para guardar el nuevo proveedor. En este caso, pues, se realiza la consulta ingresando los datos como el nombre del proveedor, nombre del contacto, teléfono de contacto y correo. En estos casos, pues ya mediante la consulta, pues se envían a la base de datos. Caso contrario, se envía un error al guardar el proveedor. Después, se realiza un método para verificar si ya está registrado el proveedor. Es decir, si el proveedor ya está registrado, saldrá un mensaje que dice proveedor registrado. Y bueno, ya posteriormente, con una nueva consulta, lo que se realiza es el método para actualizar los proveedores. En este caso, pues, de que nuestro proveedor, por decir, de Sabritas, cuenta con otro nombre. En este caso, pues, lo que se haría sería realizar el cambio de nombre, en este caso, pues en esa consulta, por así decirlo, si lo que queremos es cambiar el nombre del proveedor, el nombre del contacto o cualquier otro tipo de dato. Y ya después, pues el método para eliminar el proveedor, como ya he mencionado, se realiza la consulta en la conexión a la base de datos y la consulta ejecuta un delete según la selección del proveedor que nosotros deseamos eliminar. Y por último, pues aquí ya por último, pasamos a registrar lo que es la categoría. Como ya he mencionado, importamos la conexión y importamos las librerías necesarias e importamos el modelo de la categoría. Para registrar la categoría, lo que se realiza aquí es por medio de un solo campo que es la descripción y después cuando el usuario le da a guardar, pues se realiza la inserción de los datos en la base de datos en el apartado de descripción. Por ejemplo, si mi categoría la quiero llamar, como ya he dicho, Sabritas, pues simplemente le doy en Sabritas y esto realiza una inserción en la tabla de Sabritas. Y pues ya después de eso, ya se realiza lo que es la conexión para realizar la consulta en las categorías. Por ejemplo, listar las categorías que ya tenemos existente y posteriormente pasamos al método para actualizar la categoría, ya sea en este caso la descripción de la categoría. Caso contrario que existe un error, pues nos lo arroja, o caso contrario, pues de que sí se logre realizar la actualización, pues con un update actualizamos los datos que se muestran. Y ya pues por último pasamos con el método para eliminar la categoría. En este caso, pues la consulta lo que realiza es por medio del delete, como ya he mencionado anteriormente, pues se accede a la tabla de categoría y busca el ID de la categoría que nosotros estamos buscando. En este caso, sea como ya he dicho, la categoría Sabritas, y ya se realiza la consulta y elimina ese dato. Y ya pues aquí se realizan algunas pruebas, por ejemplo, las pruebas de la conexión, no de la conexión, sino pues al ingresar y crear productos, eliminarlos, al crear la categoría, nuevo proveedor y pues el listado de proveedores. Bueno, pues más que nada mis recomendaciones generales para, por así decirlo, para lo que viene siendo recomendaciones hacia otros. Es decir, lo que yo recomiendo para cuando se realizan conexiones a una base de datos MySQL. Utilizar patrones de diseño como el MVC o modelo vista controlador para mantener el código limpio y modular. Prueba de conexión a la base de datos para datos por separador antes de integrar con la interfaz gráfica. Validez de los datos desde la interfaz, varios a los datos para evitar errores y mantener la integridad y realizar una buena documentación de todo lo que se realice para poder realizar cambios en un futuro, como por ejemplo si desglosamos más secciones para una sola tabla, deseamos ingresar nuevos datos o cosas por el estilo. Yo consideraría tres aspectos fundamentales para realizar una interfaz gráfica en Java a una base de datos. Primero, la gestión de excepciones y errores. Es decir, pues esto es vital implementar lo que viene siendo Trick Catch para manejar posibles fallos de conexión de errores de SQL o entradas inválidas. La seguridad y prevención de inyección SQL. Siempre utilizar Prepare Statement en lugar de concatenar cadenas de consultas SQL.
Separación de responsabilidades. Aplicar el patrón modelo vista controlador para tener de manera segmentada y tener de una buena manera estructurada nuestro sistema. Porque pues la vista pues únicamente es lo que ve el usuario. El controlador es toda la lógica, todo lo que se realiza. Y el modelo pues ya son las consultas que se realizan en la base de datos. Y por último, pues ya más que nada serían mis experiencias al programar pues con interfaces que se conectan a una base de datos MySQL. Durante este trayecto, por así decirlo, la importancia de planificar bien la estructura de la base de datos antes de empezar con la interfaz, ya que pues si no se estructura bien al momento de realizar las consultas nos puede dar errores de que no se encontró la tabla o la columna que nosotros estamos requiriendo, que pequeños errores en la conexión o configuración del driver pueden causar grandes retrasos si no se detectan a tiempo. Que una buena organización de código mejora la escalabilidad y facilidad de corrección de errores. Como ya he dicho, pues el modelo vista controlador es lo que me gusta que pues de tal forma de mantenerlo segmentado, pues podemos controlar de mejor forma los que son las consultas a la base de datos, ya sea desde los inserts, los delete o los update. Eso nos permite modificarlo a grandes rasgos para poder implementar nuevas opciones o poder eliminar opciones. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a que si a comparación a otros sistemas de que pues todo se realiza hasta cierto punto en un solo archivo, pues se genera un enorme código y luego para realizar lo que viene siendo las modificaciones, pues es algo tedioso encontrar la forma de modificarlo más si no hay una documentación apropiada. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.